Antes que nada, yo quiero justificar el haberme venido disfrazada, pero tengo un grupo de aficionados uruguayos liderados por una mujer, Cristina Lecuna, que en su casa, en la azotea de su casa, tiene un observatorio. Es una casa de apartamentos, pero tiene una zona de la azotea que es de ella, y ahí tiene una especie de contenedor armado como observatorio. Ahí tiene televisión, tiene wifi, tiene varios telescopios. Está afuera en la terraza, está terminando ¿cómo es que se llama esto? No me sale. Cuando ponemos siempre a la misma hora la posición del sol, a la misma hora en distintos días del año, no me sale la palabra. Analema. Hizo un analema en el piso con una columna con la sombra. En vez de fotografiar el sol, ella hizo todos los días a la misma hora, tiene un gnomon, y a la misma hora, o cada 3 o 4 días, marca dónde está el extremo de la sombra. Y está haciendo el analema en el piso. Esa señora creó un grupo a la que le llamó las Pléyades. Y en ese grupo, cada una de las... Al principio eran todas mujeres. Fueron tomando el nombre, hay una que se llama Maya, como una de las estrellas, hay otra que es Pleione. Los Pleiones soy yo, porque yo soy la mamá, ahora son mis hijos. Y me amenazaron con que yo no podía volver a Uruguay sin haber hablado de ellos acá. Entonces dije, bueno, lo mejor que puedo hacer es llevar la camiseta que me regalaron para mi cumpleaños, para el último cumpleaños. Me sacaron la foto en el Planetario Montevideo, donde hay un lugar que uno se puede sacar ahí disfrazado de astronauta. Y bueno, esa fue mi presentación. Ahora vamos a comenzar con la charla. Edgar me comprometió, ¿sí? No, yo la voy pasando. Edgar me comprometió a hablar de asteroides. Este dibujo que se ve en el fondo es un dibujo, algo de cómo podría ser un disco de acreción. ¿Todos tienen idea de lo que es un disco de acreción? Cuando se forma, por las dudas que haya gente que no sea muy astronomía, como mi amiga Ada, compañera de viaje que tuvo la gentileza de acompañarme, cuando se forma una estrella de una nube de gas y polvo, esa nube de gas y polvo tiene siempre una pequeña rotación. Es algo muy grande, muy tenue y se va moviendo muy poquito. Pero cuando la densidad es suficiente para que empiece a contraerse, a que la gravedad sea más fuerte que la tendencia del gas a expandirse, y empieza a contraerse el gas y las partículas, también aumenta la velocidad de giro. Es algo que es conservación del momento angular, algo que lo usan los patinadores y los bailarines. Cuando quieren girar muy rápido, lo hacen primero con los brazos extendidos. Entonces, cuando bajan los brazos, ese momento angular que tienen las manos, al arrimarlo al eje de giro, hace que gire más rápido. Bueno, al achicarse la nube, porque se viene en contracción, gira más rápido. Al girar más rápido, ¿qué le pasa? Tiende a aplanarse. Y aparte de que se forma la estrella, en este caso el Sol, se formó ahí en el centro, hay una cantidad de material formado así por piedras y polvo y gas, que se forma un disco alrededor de esa estrella. Ya hemos comprobado que prácticamente todas las estrellas tienen un disco de acreción, y en ese disco de acreción, en general, se forman los planetas. Se van formando, y no siempre, es decir, en general, no se limpia todo el disco. No quedan solo planetas, quedan restos, escombros de esa formación. Y a esos son los que llamamos cuerpos menores. Breve revisión de lo que se conoce. Cuerpos menores, lo que queda de esa formación de los planetas. Y se estudian en varias categorías. Satélites de los planetas, pero no se tienen en cuenta los mayores. Por ejemplo, la Luna no es un cuerpo menor. Pero los asteroides, los satélites de Marte sí. Y muchos de los satélites más chicos de Júpiter y de Saturno también son considerados cuerpos menores. Cometas de corto y de mediano periodo,
asteroides rocosos del cinturón principal, neos y troyanos. Es decir, hay una serie de cuerpos que se formaron en la parte interior del disco de acreción, porque en esa parte interior se formaron más materiales pesados. ¿No? En cambio, sobre todo se condensaban materiales pesados, porque era la parte más caliente, más cercana al Sol. ¿No? Entonces se condensaban materiales pesados y ahí se formaron cuerpos rocosos. Pero a partir de unas 3 unidades del Sol, se dice que había una línea de hielo, la línea de nieve o de hielo. A partir de ahí, el agua también condensaba, pero condensaba formándose bloques de hielo. Eso dio lugar a que en la parte exterior del disco hubiera muchas más materias que eran hielo. Pero además, como el agua era muy abundante, hubo mucha más cantidad de materia. Por eso en la parte interior se formaron los planetas rocosos, que son pequeños. Y después se formaron los planetas gaseosos, más lejos. Los asteroides rocosos entonces son los del cinturón principal, y yo agregué ahora neos, no, los neos los agregué ahora, y troyanos. Troyanos, ¿qué son los troyanos? ¿Oyeron hablar alguna vez de los asteroides troyanos? ¿Todo por qué? Porque al principio se seguían usando los nombres mitológicos, sobre todo griegos y romanos. Y cuando se descubrieron el primer cuerpo que se encontraba cerca de uno de los puntos de equilibrio de Laplace, los puntos que forman con el Sol y Júpiter, era con el planeta Júpiter, con el Sol y Júpiter, un triángulo equilátero, uno delante en la órbita, uno viajando delante de Júpiter y otro detrás, a 60 grados. En esa zona es una zona de equilibrio, es decir, una piedra que se esté moviendo por ahí se mantiene, siempre moviéndose alrededor del Sol, pero no se aleja de esa zona, se mantiene en esa zona, porque son puntos de equilibrio. Y se ha encontrado que hay un grupo muy grande viajando delante de Júpiter y otro muy grande detrás de Júpiter. Pero el primero que se descubrió, le pusieron, bueno, creo, no me acuerdo si fue Ulises o Aquiles, era un héroe de la Ilíada, un troyano. Y después se le siguieron poniendo a los otros nombres de troyanos. Ahora creo que ya no hay más, no hay tantos troyanos, porque hay muchos más asteroides ahora descubiertos, creo que ya no usan esos nombres. Pero se le sigue llamando troyano a el cuerpo que se mueve siempre cerca de uno de esos puntos de equilibrio. Y ahora van a ver que también la Tierra ahora tiene un troyano. Después están los TNOs, transneptunianos, objetos, los que están más allá de Neptuno, y esos son casi todos de hielo, tienen mayoría de material de hielo. Y dentro de esos hay unos que yo no nombré, que están los centauros, que son unos que se mueven entre Júpiter y Neptuno, tienen unas órbitas ahí medio atravesadas. Y hay algunos que ahora se llaman planetas enanos, y después están los cometas de la nube de Oort, que vamos a ver también que por ahí hay alguna teoría de que hay más cosas en la nube de Oort. Bueno, ¿qué pasa con los asteroides? Vamos a seguir con los asteroides. ¿Por qué son importantes conocerlos? Los cometas y los asteroides. Son muy pequeños. Si son pequeños, ¿pueden tener fuerzas de marea? No. ¿Pueden fundirse la parte interior como se fundió en la Tierra, que todo el hierro fue para adentro al formarse el planeta? No. No hay fuerzas gravitatorias grandes en cuerpos pequeños. Entonces, ¿qué es lo único que los puede afectar? Los rayos cósmicos y la radiación. Es lo único que afecta a las capas superficiales. Entonces, si nosotros podemos estudiar un asteroide o un cometa, podemos estudiar cómo era la materia de la que se formó el sistema solar. Podemos ir al origen. Si yo analizo la Tierra, no encuentro nada que sea del origen. Ni en Marte, ni en Júpiter. Si yo quiero conocer cómo era la Tierra en el origen, para eso es importante conocer a los cuerpos menores, a los más chiquitos, asteroides y cometas.
Bueno, esto pasaba muy por arribita. También se los puede clasificar en rocosos y de hielo. Ya hablé de la línea de hielo, de nieve. Y ya lo dije también, el conocimiento de la composición combinado con el estudio dinámico de sus órbitas nos permite estudiar la formación del sistema solar. El estudio dinámico es mediante computadora, mediante programas, se observa, se puede seguir de un cuerpo, si yo tengo todas las fuerzas que actúan sobre él, su velocidad y su dirección, puedo seguir con la computadora, seguir su trayectoria por miles de años, para adelante y para atrás. Entonces, el estudio dinámico de los cuerpos, unido a lo que pueda conocer de la composición de asteroides y cometas, me permite estudiar cómo se formó el sistema solar, cómo funcionó. Bueno, este es el criterio geofísico para nombrarlo. En el 2006, la Unión Astronómica Internacional estableció que había cuerpos que, por su composición y dimensión, tienen forma esférica o casi esférica. Esos cuerpos tienen lo que se llama suficiente masa o suficiente, masa, es decir, masa depende de la densidad, como para haber alcanzado un equilibrio hidrostático. Por eso se mantienen en la forma esférica. Y esos cuerpos pueden ser de hasta 400 kilómetros de diámetro. Mimas es un satélite de Saturno. ¿Por qué solo con 400 kilómetros puede alcanzar el equilibrio hidrostático? Porque es de hielo, muy poco denso. Entonces, con poca gravedad, con 400 kilómetros de radio, ya alcanza un equilibrio. En cambio, en cuerpos rocosos son unos 900 kilómetros, que es el caso de Ceres, que justamente, creo que en estos días ustedes también estuviste publicando algo de que había alguien que quería volver a Plutón, a los planetas. Íbamos a tener más de 200 planetas. Bueno, ¿qué pasa? Un cuerpo que es esférico, podemos decir, bueno, podría ser un planeta. ¿Qué otra condición se estableció en esa reunión de la Unión Astronómica Internacional? Además de que fuera esférico o aproximadamente esférico. Se estableció, primero, que se moviera alrededor de la estrella, porque la clasificación se hizo no solo para los planetas del Sistema Solar, es una clasificación también para los exoplanetas que están siendo descubiertos desde hace mucho tiempo, o sea, planetas que se mueven alrededor de otra estrella. Esa condición es que se muevan directamente alrededor de una estrella y no alrededor de otro cuerpo, como es el caso de la Luna. Por eso la Luna no es un planeta. La Luna es un satélite de la Tierra. Los 4 satélites mayores de Júpiter y Titán de Saturno no son planetas. Sin embargo, si ellos estuvieran moviéndose solos y cumpliendo además la tercera condición, podrían ser considerados planetas, aunque planetas muy chiquitos. ¿Cuál es la tercera condición? Haber limpiado la zona de influencia. Fíjense qué pasó cuando se descubrió a Ceres. En ese momento había una ley de Titius, no sé si ustedes alguna vez hablaron de la ley de Titius. Él tenía era una regla numérica con la que se encontraba fácilmente la distancia de Mercurio, la distancia de Venus, la distancia de la Tierra, la distancia de Marte, y después aparecía una distancia en la que no había nada. Y la siguiente era la distancia de Júpiter, siempre aplicando la misma formulita, y después la distancia de Saturno. Y creo que hasta Urano llegó a cumplirla bastante bien. Pero faltaba algo ahí entre Marte y Júpiter, no había ese planeta anunciado, según la ley. Y en 1 de enero de 1801, creo que está por ahí, un italiano, Piazzi, descubrió a Ceres. ¿Qué dijeron? Encontró el planeta que faltaba. Entonces le pusieron planeta, el planeta Ceres. Ahora, ¿qué pasó?